Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de Estebanés Abogados. El día de hoy tenemos al secretario de Protección de Datos del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el licenciado Mauricio López Estebanés, el cual nos estará platicando de protección de datos en México. Bienvenido. Hola Fernanda, muchas gracias por invitarme a tu programa y felicitarte porque es uno de los mejores programas a nivel nacional. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, entrando al tema, platíqueme un poco de la protección de datos personales. Bueno, déjame comentarte que el tema de protección de datos en nuestro país es relativamente nuevo. Sin embargo, déjame comentarte los antecedentes que han existido durante toda la historia. Esto nace en un principio con los egipcios, los cuales ya generaban una serie de archivos en su cultura. Después tenemos un crecimiento, bueno, tenemos un segundo momento en la historia que fue mediante la Iglesia Católica, los cuales generaron libros sagrados, los cuales contenían las actas de los mártires. Después de esto, de esta etapa de la Iglesia, se dio un momento en el cual no existió ningún ejercicio de este derecho hasta que se tuvo la necesidad de hacerlo. Y es de ahí donde se dividen dos materias o dos ramas de este derecho, es decir, dos tipos de regulación en protección de datos. El primero de ellos es en 1890 con el artículo de Right to Privacy en los Estados Unidos, el cual buscaba regular la privacidad de las personas. Este artículo se enfocó totalmente en el modelo americano y surge una vertiente de la protección de datos. Y no fue hasta en el periodo de la posguerra que en Europa nace este tema nuevamente, en el cual se dan cuenta que Hitler tomó muchas de las bases de datos de los judíos para saber quiénes eran, dónde vivían y demás, y los utilizó en contra. Entonces ahí tenemos otro nacimiento en protección de datos y como puedes apreciar hay dos vertientes. En México el tema se da en un principio con la reforma en 1977 en el cual establecía que México estaba obligado ya a dar el derecho de información. Esto se plasmó hasta el año 2002 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No, pues sin embargo es un tema muy antiguo. Y platíqueme, ¿cuáles son los conceptos fundamentales sobre el derecho a la protección de datos personales? Miren, protección de datos, el primer concepto que debemos de tener muy en mente es que es un dato personal. Un dato personal es la información que nos permite identificar, es decir, que tu nombre, tu dirección o ciertos datos que permitan identificarte, ese es un dato personal. Tenemos una subclasificación que son los datos personales sensibles. La ley te dice que un dato personal sensible es aquel que te afecta en la esfera más íntima, que puede ser pues el tipo de sangre, así tienes a lo mejor alguna enfermedad o tus estados financieros, ese es un dato sensible. Ahora, otro de los conceptos importantes que debemos de saber en protección de datos es qué es un encargado y qué es un responsable. El encargado es el que decide del manejo de tus datos y el responsable es el que le da el mantenimiento y hace lo que el encargado le dé como responsable. ¿Y cuáles son los principales sistemas de protección de datos personales existentes en la actualidad? Y si nos puede indicar, por favor, los aspectos claves de su legislación. Bueno, como te comentaba, los principales sistemas es tanto el americano como el europeo, que ya hablo un poquito de cómo nacen, y aparte tenemos eh, sistemas que son de manera autónomos, es decir, donde el Estado no interviene tanto, donde existe un derecho en los cuales los dos se juntan y donde el Estado tiene una participación total. Sin embargo, tenemos también avances en protección de datos en cuestión de las legislaciones, como tienen que ver con las tecnologías, certificaciones, este tipo de temas que son un poquito más abiertos. O como en Argentina, que tenemos regulaciones especializadas en temas infantiles, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es la normatividad que aplica en México y cuáles serían sus fortalezas y debilidades? La normatividad en México es la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares, que habla justamente, valga la redundancia, de
los temas que tratan, perdón, los datos que manejan los particulares. También tenemos un poquito relacionado actualmente la transparencia, que de ahí nace la ley de protección de datos de sujetos obligados y como tal tiene un reglamento, la ley de protección de datos en posesión de particulares. Es un tema que no se queda ahí, ya que se han desarrollado ciertas normas y las fortalezas que tenemos te podría decir que es que tenemos un marco normativo muy actualizado en cuestión de los principios, pero las debilidades es que no existe una homologación de los criterios y uno de los casos es, por ejemplo, la ley de la circular de seguros te habla que para proteger los datos al emitir una póliza debes de poner una leyenda especial, la cual no coincide nada con lo que tiene que ver con la ley de protección de datos en posesión de particulares y mucho menos con las NOMs que están emitidas de protección de datos de expediente clínico y demás. Entonces, esa es una de las debilidades que tenemos. ¿Y qué principios sustentan a la protección de datos personales en México? La ley te habla del principio de licitud, de consentimiento, de información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Nada más los menciono porque desarrollar cada uno de ellos me llevaría media hora. Y digo, siendo un tema tan nuevo en México, quisiera que nos platicara cuáles son los deberes en la protección de datos personales en México. Principalmente uno de los deberes es tener el conocimiento de la persona en el cual le estás transmitiendo los datos. Este conocimiento debe ser en datos sensibles, expreso. También tenemos que tener que los datos que te estoy solicitando deben de ser proporcionales a la finalidad. La finalidad es yo te voy a decir con qué fines voy a utilizar tus datos. Es decir, que si yo te digo que voy a utilizar tus datos, justamente volviendo al tema de los seguros, para emitir una póliza, es la finalidad. Yo no puedo utilizarlos para una prospección comercial o para algo más extenso. También debemos de tener cierta seguridad con ellos y el tratamiento de ellos debe de ser lícito, ¿no? Hemos escuchado hablar de los famosos derechos ARCO, pero ¿nos podría primero decir qué significan y cómo se ejercen? Los derechos ARCO son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para no abundar mucho en el tema, se ejercen mediante ciertos lineamientos que emite el reglamento de la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares y de los sujetos obligados y por lo general puede ser desde un correo electrónico o dirigirte ante el responsable encargado de protección de datos que tenga tus datos. Muy bien. Ahora digamos que con tanto contacto de los usuarios en Internet, ¿nos podría hablar sobre la forma en la que se tratan los datos personales en Internet y qué legislación aplica? Principalmente la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares, y de ahí se deriva también el Código de Comercio en el cual te pide ciertas características de consentimiento expreso, certificaciones y modelos de autorregulación en temas tecnológicos. También tenemos lo que les llaman políticas de privacidad, que son muy diferentes a un aviso de privacidad. Una política de privacidad son como reglas que debe de tener uno dentro del comercio electrónico, de la relación de Internet, que va relacionado también con temas del Big Data, que ya debes estar relacionada o debes de conocer de Facebook y Google, ellos manejan el tema del Big Data. Muy bien, y ¿nos puede hablar de las mejores prácticas que existen en cuanto a protección de datos personales y nos puede señalar sus aspectos más destacables? Pues yo te podría decir que las mejores prácticas en México realmente es por sectores. Desgraciadamente, fuera de nuestro país es donde se están dando estas prácticas. México, pues estamos, digamos, en pañales, como se dice comúnmente, y es las empresas las que están dando estas ventajas. Pero el desconocimiento de la protección de datos es tal que realmente buenas prácticas son muy pocas las que podemos tener y son ciertos sectores, principalmente el médico, quien los está llevando a cabo, ¿no? Bueno, y ya casi para irnos, una última pregunta. Más bien, si nos puede destacar 3 puntos. La primera, la importancia de la protección de los datos personales. El segundo, la importancia de la autorregulación. Y la tercera, los desafíos que tenemos en cuanto a protección de datos personales.
A mí me gustaría contestarte estas tres preguntas con un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no te han marcado de una tarjeta de crédito para ofrecértela? Y mucha gente se pregunta, ¿quién le ha dado mis datos? Entonces de ahí nace la importancia de que exista una regulación y de que todos estemos conscientes de que se usan sus datos. Eh, ¿Cuál es el desafío ahí? Pues que imagínate que esta persona no solo tiene tus datos financieros y de contacto, sino tuviera los datos también de tus hijos. El desafío es que debe de tener una seguridad. ¿Y cómo se hace? Con la pregunta número dos, bajo un modelo de autorregulación eficiente en el cual la empresa está garantizando todos tus derechos ARCO, ¿no? Muy bien, y aprovechando que tantas empresas nos están viendo, ¿qué le gustaría decirle al auditorio ya para despedirnos? Pues que crean que este es un derecho nuevo, un derecho que viene muy fuerte, que realmente ahora ya comercialmente va a tener una exposición muy fuerte, ya que al día de hoy el comercio, que no es de bienes sino de servicios, está migrando hacia un tema tecnológico y pues ya cada día necesitamos estar conforme a las regulaciones para evitar multas de la autoridad. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa de Estebanés Abogados.